Jóvenes, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, es el último tema. Vamos a ver hoy día, seguimos en transferencia de masa o transferencia de cantidad de materia. Vamos a ver lo que es la transferencia de masa entre dos fases. Hasta la última clase que hemos pasado hemos hablado o hemos trabajado con la transferencia de masa en una sola fase. Ahora vamos a ver en dos fases y vamos a ver cómo ocurre este tipo de transferencia de masa. Acá ustedes pueden ver este ejemplo. Imagínense que tenemos acá una fase líquida y una fase gaseosa. Y el soluto son los puntitos o las moléculas de color amarillo, el soluto A, que le vamos a denominar A. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a haber transferencia en este sentido, en la flecha que la muestro acá, de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Por qué va a ocurrir esa transferencia? Porque la fracción molar del gas que vamos a simbolizar para este caso como Y sub A es mayor a la fracción molar del soluto A en la fase líquida. Por esa razón va a haber transferencia de masa desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. Ahora, ¿qué significa Y A sub I y X A sub I? Ustedes acá pueden ver, se diferencia por el color la fase gaseosa y la fase líquida. Y por lo tanto, entre medio hay una interfase. Esa interfase, en esa interfase voy a tener una fracción molar del soluto A en la fase gaseosa que le vamos a simbolizar con la letra I como interfase. Y lo mismo la fracción molar del soluto A en la interfase. ¿Ya? Eso en forma gráfica. Ahora, ¿qué nos referimos cuando hablamos de transferencia de masa entre dos fases? Se refiere a que el soluto A se transfiere a través de una fase fluida por convección por el gas y luego va a pasar a una segunda fase fluida que sería el líquido y también va a ser por convección. Estas dos fases están en contacto directo. ¿Cuál es el punto de conexión entre ambas? La interfase. Y en la interfase va a existir equilibrio de fases. ¿Qué más? Va a ocurrir esta transferencia de masa debido a un gradiente de concentración en cada fase. Acá nosotros estamos denominando como fracción molar, ¿no? Lo cual va a originar la transferencia de masa en el sentido que nos muestra la flecha. Ahora, si nos vamos a este otro esquema del lado derecho, podemos observar también, es este mismo esquema que lo tengo acá, pero es más esquemático, podríamos decir. ¿En qué sentido va a ir la transferencia? De izquierda a derecha. Donde tengo la fase líquida ubicado en el lado derecho, la fase gaseosa en el lado izquierdo la fase líquida y en el lado derecho la fase gaseosa. Esa línea que los separa es la interfase, esta línea, ¿no? Entonces, ¿cómo está ocurriendo? O si yo quiero hacer un perfil de concentración, ¿qué observaría en cuanto a las concentraciones o a la fracción molar? La fracción molar del soluto A en la fase gaseosa, que es Y sub A, va a ir de esta manera, se va a comportar de esta manera hasta llegar a la interfase. Y en la interfase voy a tener las dos composiciones, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Y se va a trasladar hasta, o va a haber transferencia más bien hasta alcanzar esta nueva fracción molar de la fase líquida, ¿no? Este tipo de transferencia de masa se denomina absorción. Si ocurriera lo contrario, es decir, que la transferencia va a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, se denominaría desorción, ¿no? Es la operación opuesta, ¿no? Si acá observamos, entonces hemos visto el perfil de concentración del soluto A que se está difundiendo entre las dos fases, desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. ¿Qué más podemos decir acerca de la transferencia de masa entre dos fases? Es necesario conocer los datos del equilibrio de fases del sistema. ¿Para qué? Para poder controlar el proceso, en qué dirección está ocurriendo esta transferencia y con qué proporción se lo está haciendo, es decir, determinar la densidad de flujo molar. Ahora, este mismo esquema lo estoy trasladando a un plano cartesiano. Este es un plano cartesiano. ¿Cómo lo he ubicado?
En el eje horizontal está la fracción molar en el líquido y en el eje vertical la fracción molar en la fase gaseosa. Y vamos a suponer que tenemos una concentración inicial del soluto de coordenadas o de fracciones X sub A y Y sub A, la fracción molar XA y la fracción molar Y sub A. ¿Qué va a ocurrir? Esta línea, además, esta línea que ven acá, esta línea negra, es la línea de equilibrio, es decir, es la línea, es esta misma línea, es la interfaz, es esa línea. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la transferencia de masa en este esquema? En el proceso de transferencia de masa del gas puede existir poco o mucho soluto transferido, por lo que en cada caso habrá una combinación diferente para alcanzar el equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que esta línea de equilibrio no necesariamente va a tener esta posición. Puede estar más abajo, puede estar más arriba, inclusive no va a ser, en algunos casos no va a ser una línea recta, puede ser una línea que tenga, que es una línea curva, o perdón, una figura curva, no necesariamente una recta, ¿ya? Ahora, los puntos que no están en la curva o en la recta, en este caso, son combinaciones que no están en equilibrio, por lo que habrá transferencia de masa. Yo les decía que inicialmente nuestro soluto A tiene esta concentración. Entonces, como no está sobre la línea de equilibrio, va a haber una transferencia de masa. ¿Desde dónde a dónde? Desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. La densidad de flujo molar N sub A, lo que les decía en la anterior diapositiva que se transfiere, es el mismo en ambas fases y la voy a poder determinar o conocer dependiendo de qué tipo de transferencia existe y qué fases están interviniendo en esta transferencia de masa. ¿Qué más les voy a explicar sobre esta gráfica? Este punto XAI y EAI es el punto o es la interfase, son las coordenadas de la interfase que están sobre la línea de equilibrio. Ahora, si yo quiero ubicar, inicialmente les decía, el soluto A tiene esta concentración X sub A y E sub A, pero si yo desearía hallar, tomando el valor de la fracción molar sub A, llevar al equilibrio, es decir, determinar la composición Y sub A en el equilibrio, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Voy a determinar un Y sub A asterisco. Esa simbología vamos a utilizar. ¿Qué es este Y sub A asterisco? Es una fracción molar, ya sea o se denomina hipotética o equivalente. En otras palabras, a esta X sub A estoy tratando de llevar al equilibrio determinando una fracción molar en Y hipotética o equivalente. Y puedo hacer lo mismo con esta Y sub A. Tengo acá Y sub A. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a prolongar esta línea hasta, o la línea segmentada hasta la línea de equilibrio. Y también puedo determinar un X sub A asterisco. ¿Qué representa esta X sub A asterisco? Es la fracción molar en la fase líquida equivalente o hipotética, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he trasladado a la línea de equilibrio. Entonces, son importantes para las fórmulas que vamos a deducir posteriormente este punto, este otro punto y este otro punto. Recuerden que X sub A y Y sub A asterisco son fracciones molares equivalentes o hipotéticas. Entonces, vamos a ir deduciendo nuestras fórmulas. Podemos determinar coeficiente, o podemos trabajar más bien con coeficientes individuales de transferencia de masa y también con coeficientes globales, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si hablamos de coeficientes individuales, vamos a mencionarlas o vamos a simbolizarlas con letras minúsculas, como hemos ido haciendo en los anteriores temas. El flujo molar, si se trata de una contradifusión equimolar, el flujo molar de A es igual a menos el flujo molar de B. Por eso decimos contradifusión equimolar. ¿Cómo determino el flujo molar del soluto A? Esto es igual a K'Y por la diferencia de la fracción molar de Y sub A en la fase gaseosa menos Y sub AI en la fracción molar en la interfaz. Esto en función de la fase gaseosa, pero también puedo hacerlo en función de la fase líquida. El flujo molar de A, del soluto A, va a ser igual a K'X, que es el coeficiente individual,
que está multiplicado por la diferencia de fracciones molares en la fase líquida, X sub AI, en la interfase menos X sub A, el valor dado. Entonces, K sub prima Y, que en algunos casos también se denomina como K prima G, es el coeficiente de transferencia de masa convectiva en la fase gaseosa. Y K prima L o K prima X, que lo que nosotros vamos a utilizar va a ser K prima X, es el coeficiente de transferencia de masa convectiva en la fase líquida. En el equilibrio, ¿qué tiene que ocurrir? Si estoy trabajando en estado estacionario o estable, estos flujos molares van a ser idénticos, entonces lo igualamos. Acá les muestro la misma gráfica que les expliqué ya en la anterior diapositiva. X sub I es esta coordenada, fracción molar de A en la interfase. Este Y sub I es la fracción molar en la fase gaseosa, también en la interfase. Todavía no nos estamos refiriendo a los que llevan el asterisco. Pero sí, para determinar los coeficientes globales, para determinar el flujo molar en función de los coeficientes globales, acá sí intervienen el Y sub A asterisco y el X sub A asterisco, que les había explicado anteriormente. ¿A qué es igual o cómo está definido el flujo molar de A? Es igual a K sub Y, K mayúscula, que es el coeficiente global, ya no individual como en el anterior caso, y la diferencia de concentraciones, fracción molar de A menos la fracción molar de A equivalente o hipotética. Para la fase líquida, de la misma manera, flujo molar de A va a ser igual a K mayúscula X por la diferencia de concentraciones, fracción molar de A, asterisco menos la fracción molar de A en la fase líquida. Ahora, este asterisco, Y sub A asterisco y X sub A asterisco es lo que representábamos anteriormente sobre nuestro plano cartesiano. Es la fracción molar de A equivalente o hipotética en el equilibrio para esta X sub A. Y esta X sub A asterisco es la fracción molar equivalente o hipotética en el equilibrio para esta Y sub A. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido lo que es el flujo molar de nuestro soluto A, ya sea en la fase líquida o en la fase gaseosa. K sub Y mayúscula, que representa, es el coeficiente global de transferencia de masa convectiva en la fase gaseosa. Y K sub X, el coeficiente global de transferencia de masa convectiva en la fase líquida. Y acá lo que les decía, ¿no? Y sub A asterisco y X sub A asterisco es la fracción molar equivalente o hipotética de A en el equilibrio con X sub A. En el caso de X sub A asterisco es la fracción molar equivalente de A en el equilibrio con Y sub A, que lo podemos observar acá en la gráfica. Ahora, ¿para qué voy a utilizar la ley de Henry? Que lo vamos a ver posteriormente. La ley de Henry lo voy a utilizar para determinar o para encontrar estas fracciones molares equivalentes, ya sea Y sub A asterisco o X sub A asterisco. Entonces, todavía veremos el otro caso. Acá hemos visto lo que es la contradifusión equimolar, pero hay otro tipo de transferencia. Cuando se trata de difusión de A través de B en reposo y B no se difunde además. Lo mismo, puedo determinar los coeficientes, la transferencia de masa en función de coeficientes individuales o en función de coeficientes globales. El esquema va a ser el mismo tipo de transferencia, la misma simbología. ¿Qué va a cambiar? Que el flujo molar de B ahora en este caso es C. ¿Cómo voy a definir el flujo molar de A en función de los coeficientes individuales? Va a ser igual a K sub Y, la diferencia de fracciones molares. Y sub A menos Y sub AI en la interfase. Esto en la fase líquida. Y lo mismo en la fase gaseosa, en la fase líquida. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente la simbología. Cuando se trata de la fase líquida vamos a hablar de X. K sub G o K sub Y minúscula es el coeficiente de transferencia de masa convectiva en la fase gaseosa. K sub L o K sub X es el coeficiente de transferencia de masa convectiva en la fase líquida. Para el estado estable o estacionario se debe cumplir nuevamente, ¿no? Que los flujos molares tanto de A como de B son iguales. Pero acá hay una diferencia con el caso de contradifusión equimolar. Como solamente el flujo molar de B es 0, la ecuación que me define y que me permite determinar el flujo molar de A
tiene mucho más complejidad. Ustedes acá pueden ver, está definido como K' Y sobre 1 menos Y sub A y M, es decir, en la interfase y es la media, el valor medio logarítmico, ¿no? Y por la diferencia de concentraciones o de fracción molar. En el caso del líquido, de la misma manera, K'X sobre 1 menos XA en la interfase y media logarítmica, por la diferencia de composiciones del soluto A en la interfase menos lo que tengo inicialmente. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Vamos a seguir viendo lo que se refiere a transferencia de masa de difusión de A través de B en reposo. Ahora en función de los coeficientes globales. El flujo molar de A va a ser igual a ¿qué? A K'Y, pero ahora mayúscula. Y la diferencia de composición o fracción molar va a ser Y sub A menos Y sub A asterisco. Y sub A asterisco ya sabemos que representa, es la composición o fracción molar equivalente de A en equilibrio con XA. De la misma manera para la fase líquida. Flujo molar de A va a ser igual a K'X por la diferencia de fracciones molares entre X sub A asterisco menos X sub A. El X sub A asterisco representa otra vez la fracción molar equivalente o hipotética de A en equilibrio con Y sub A. Ahora, acá estamos viendo que tenemos K'Y y K'X. Para que yo pueda cambiar a K sub Y solamente y mayúscula, es decir, coeficiente global K sub Y y K sub X, tengo que utilizar esta relación. K'Y sobre 1 menos Y sub A en la interfase y media logarítmica. Lo mismo para la fase líquida. ¿Cómo calculo este denominador? Lo voy a hacer de esta manera. Esta es la fórmula que me va a permitir determinar el denominador en ambos casos. 1 menos Y sub A y en la interfase media logarítmica. ¿Con qué valores voy a trabajar? Con Y sub A y Y sub A, ¿no? Que lo tenemos en el gráfico. En el caso de 1 menos X sub A y en la interfase media logarítmica de la misma manera. ¿Y cómo determinamos Y sub A y X sub A asterisco? Utilizando la ley de Henry. Acá una sugerencia y una aclaración. Este es el segundo caso, transferencia de masa cuando existe difusión de A través de B en reposo y no se difunde. Ustedes pueden ver que tiene mayor complejidad del cálculo. Entonces, cuando en un problema no me digan nada, o sea, es decir, no me dicen si es contradifusión equimolar o si hay difusión de A en B en reposo, voy a asumir directamente el primer caso, contradifusión equimolar. ¿Por qué razón? Porque el cálculo es más sencillo. En cambio acá, esta parte es lo complejo. ¿Por qué? Porque en la interfase, determinar la fracción molar en la interfase es la parte más compleja, ¿no? Entonces, por eso se complica que un poco más este segundo caso de transferencia de masa. Ahora veremos la ley de Henry, o de Henry también que se denomina. Sobre el plano cartesiano tenemos acá una gráfica. Fracción molar en la fase líquida, fracción molar en la fase gaseosa, el vertical. La línea de equilibrio, ustedes pueden observar que está más cerca al eje X. Acá tengo la fase gaseosa y la fase líquida. ¿Qué significa este tipo de gráfica? Que la H, la constante de Henry, es pequeña. Por lo tanto, la fase controladora es la fase gaseosa. Y también podemos decir que A es muy soluble en el líquido. Todas esas consideraciones voy a tomar en cuenta cuando mi línea de equilibrio esté más cercano al eje X, al eje horizontal, perdón, o a X sub A. En el otro caso, mi línea de equilibrio está más cercano a Y sub A. Esta es la fase gaseosa y esta es la fase líquida. ¿Qué significa esta gráfica? Que la constante de Henry es grande, H es grande. ¿Cuál va a ser o cuál es la fase controladora? Es la fase líquida. Y en otras palabras, o también puedo decir que A es poco soluble en el líquido. Eso en cuanto a la pendiente y a la forma que tiene mi línea de equilibrio y lo voy relacionando con la constante de Henry. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que voy a utilizar cuando yo necesite determinar, por ejemplo, X sub A asterisco o Y sub A asterisco?
Acá yo las he anotado todas las fórmulas posibles. La ley de Henry analíticamente se la define de varias maneras. Una de esas formas es esta, en función de la presión para el gas y en función de la fracción molar para el líquido. Pero también hay otra forma de expresarla, mediante fracciones molares, tanto para el gas como para el líquido, ¿ya? Eso ustedes tienen que tener cuidado. O sea, la constante de Henry, dependiendo de qué tipo de ecuación estén utilizando, sus unidades también van a ser diferentes. En este caso, que es la que más vamos a utilizar, esta segunda fila que lo tenemos acá. La ley de Henry la vamos a manejar de esta manera, de la segunda fila. Entonces, la constante de Henry es adimensional. ¿Por qué razón? Porque sus unidades serían fracción molar de un compuesto del soluto A sobre fracción molar también. Entonces va a ser adimensional. Vuelvo a repetir para que lo tomen en cuenta. La ecuación de la ley de Henry que vamos a utilizar, esta es la segunda, en función de fracciones molares. Y para ese caso, la constante de Henry es adimensional, ¿ya? Ahora, la ley de Henry yo la puedo aplicar, por ejemplo, en la interfase. Si yo necesito determinar la fracción molar de A en la interfase y tengo la fracción molar en la fase gaseosa y en la interfase, puedo utilizar esta ecuación, pero debo tener como dato la fracción molar de A en la fase líquida y en la interfase, ¿no? Podría utilizar esto. Pero también me sirve para determinar la fracción molar Y sub A cuando yo conozco la fracción molar de A en la fase líquida, la equivalente o la hipotética. Caso contrario, lo mismo que es lo que les muestro acá. Entonces, cualquiera de estas tres ecuaciones que las tenemos acá en función a la ley de Henry, la voy a poder utilizar dependiendo de lo que yo necesite calcular. Ahora, hemos visto o hemos definido el flujo molar de A, del soluto A, tanto en función de coeficientes individuales como en función de coeficientes globales. Estas dos ecuaciones me relacionan los coeficientes globales con los individuales. Y hace rato hablábamos de, por ejemplo, K sub Y. Decíamos que era el coeficiente global de transferencia de masa convectiva en fase gaseosa. Pero si yo lo invierto, es decir, si yo hablo de 1 sobre K sub Y, estoy hablando ya de resistencia, ¿ya? En todos los casos, entonces, acá estas ecuaciones son resistencias. ¿Por qué? Porque es el inverso del coeficiente correspondiente. Entonces, si la H es pequeña, si la constante de Henry es pequeña, ¿cuál va a ser la relación que la define? 1 sobre K sub Y mayúscula, que es la resistencia global en la fase gaseosa. H sobre K sub X. H es la constante de Henry. K sub X es el coeficiente individual en la fase líquida. Esto representa la resistencia en la interfase del lado líquido. Más 1 sobre K sub Y minúscula, coeficiente individual de transferencia de masa en la fase líquida. Esto, 1 sobre K sub Y, representa la resistencia en el seno del gas. Y donde la fase controladora es la fase gaseosa. En ese caso yo puedo utilizar esta ecuación o esta relación. En el otro caso, en el caso contrario, H grande, constante de Henry grande, está definido como 1 sobre K sub X mayúscula, que es la resistencia global en la fase líquida, es igual a 1 sobre H por K sub Y. Esta es la resistencia en la interfase del lado gaseoso, más 1 sobre K sub X, es la resistencia en el seno del líquido. Esta ecuación la voy a poder utilizar cuando la fase controladora sea la fase líquida. Entonces, estas dos relaciones me permiten, como les decía inicialmente, calcular. Puede ser los coeficientes globales si tengo los coeficientes individuales. Puedo determinar los coeficientes individuales si tengo los coeficientes globales. Para cualquiera de los dos casos, puedo utilizar estas ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Dice lo siguiente. En una etapa de un proceso de separación se ponen en contacto una disolución del componente A en agua y un gas formado por el mismo componente A y aire a la misma temperatura. La corriente líquida tiene una concentración X sub A igual a 0.2 y la del gas Y sub A igual a 0.6. Solo se transfiere entre fases el componente A.
La relación de equilibrio de este sistema está dada por la siguiente ecuación. Y sub A igual a 0,4 por X sub A. Me está pidiendo dos cosas. La primera pregunta, demuestre gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. Y como inciso B me pide calcular el flujo molar del gas al líquido. Acá ya me está dando información de sobra para poder resolver. Y además me da datos adicionales. Me da la presión a una atmósfera, es una atmósfera, la temperatura 68 grados Celsius. Y el K sub Y, el coeficiente global de transferencia de masa en fase gaseosa, igual a 0,205 mol hora por metro cuadrado. Son mis datos adicionales. Entonces, ¿en qué orden yo voy a resolver los problemas? Como hemos ido haciendo en la mayoría de los problemas que les he planteado. Primero voy a identificar el esquema y los datos que tengo. Entonces, empecemos con eso. Vamos a identificar primero los datos que tenemos. Para saber quién es el componente A, B y C, es necesario hacer esta gráfica e identificar la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces yo a la fase gaseosa lo estoy poniendo nuevamente en el lado derecho y a la fase líquida en el lado izquierdo. Que al soluto le estoy llamando A, que es como están deducidas nuestras fórmulas, ¿no? Entonces A es nuestro soluto. Se va a transferir de la fase gaseosa y le vamos a denominar C al aire, A más C entonces, se va a transferir a la fase líquida que es el agua. Entonces sería A más B que es el agua, ¿no? Tenemos una interfase. ¿Qué concentraciones tenemos inicialmente? Acá tenemos Y sub A igual a 0,6, que es la fracción molar del soluto A en la fase gaseosa. Eso nos dice el problema. Y sub A igual a 0,6. Y X sub A igual a 0,2, es decir, la fracción molar de nuestro soluto A en la fase líquida es igual a 0,2. Si yo observo esta diferencia de concentraciones, obviamente la transferencia va a tener este sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Y se denomina absorción. Hay absorción. Acá tenemos la interfase y entonces ese sería nuestro esquema. ¿Qué datos más nos da el problema? Nos da esta relación. Que Y sub A es igual a 0,4 de X sub A. Esa relación, si yo observo, tiene forma lineal. Tiene forma lineal. Y si me detengo, puedo relacionar esto con la ley de Henry. Entonces yo voy a decir, acá yo puedo deducir que mi H es igual a 0,4. No lo voy a anotar, pero ya esa deducción yo puedo hacer de esta información que me da. ¿Ya? Entonces tenemos todos nuestros datos, ya hemos hecho nuestro esquema. Nos piden demostrar gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. Ya tenemos los datos, el esquema y ahora hacemos la resolución. Vamos a graficar. Para graficar y encontrar la línea de equilibrio, yo voy a tomar esta ecuación que me da Y sub A igual a 0,4 de X sub A. Esa es la relación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Como cualquier otra línea recta. Sé que es una línea recta y la gráfica lo voy a hallar solamente teniendo dos puntos. Yo acá me he dado el punto de 0 y 1 para X sub A y calculo Y sub A con esta ecuación. El único cuidado que debemos tener al elaborar nuestra tabla de valores es de que recordemos que la fracción molar no puede ser mayor que 1, ya sea para la fase líquida o para la fase gaseosa, ¿no? Entonces, por eso yo he tomado como valores 0 y 1 solamente. No puedo darme, vuelvo a repetir, un valor mayor a 1 para elaborar la gráfica o la línea de equilibrio. Entonces, con estos datos yo he elaborado. Esta gráfica está hecha a escala, por si acaso. Creo que lo hice en Excel o en GeoGebra, uno de los dos. Entonces, tengo mi gráfica y tiene esta forma. Y igual a 0,4x. Ahora voy ubicando todos los datos que me da el problema. Me decía que inicialmente tenía esta y esta concentración o fracción molar. Entonces voy a ubicar ese punto en este plano, en el plano XY. X sub A igual a 0,2 y Y sub A igual a 0,6. Este es mi punto de inicio. Y si yo observo, esta línea de color verde es la línea de equilibrio. Este punto está fuera de la línea de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que va a haber transferencia de masa. ¿Por qué?
porque va a tender hacia el equilibrio el soluto que tengo inicialmente. Entonces va a haber transferencia de masa en este sentido, ¿ya? ¿Qué más puedo identificar en mi gráfica? Para la respuesta del inciso A, con eso es suficiente. Entonces decimos, el sistema no se encuentra en equilibrio porque el punto inicial se encuentra por encima de la línea de equilibrio, por lo que habrá transferencia de masa. Y lo observamos acá. La pregunta era, demuestre gráficamente si el sistema se encuentra en equilibrio. Con eso ya hemos respondido. Pero yo voy a hacer un cálculo adicional. ¿Qué cálculo adicional voy a hacer? Que lo voy a necesitar para el inciso B. Voy a tomar la ecuación que me da y sub a igual a 0.4 por x sub a. Les dije que yo puedo asumir que 0.4 es la constante de Henry. Entonces, esto lo voy a relacionar con una de las ecuaciones de la ley de Henry y voy a poder determinar, por ejemplo, el y sub a asterisco que voy a necesitar para el inciso B. Recuerden que el y sub a asterisco es la fracción molar del soluto A en la fase gaseosa equivalente o hipotética. Entonces, este y sub a voy a calcular para la x sub a de 0.2 que me da el problema. Entonces, hago el reemplazo. Si quiero determinar el y sub a asterisco, voy a reemplazar 0.4 por 0.2 y me da 0.08. Eso lo he ubicado en mi plano cartesiano. Tenemos el 0.2 y acá estaría ubicado el 0.08, ¿no? El y sub a asterisco. Hasta ahí. La respuesta en el inciso A está hasta acá, esta primera parte. Este cálculo de y sub a asterisco lo estamos haciendo para el inciso B. ¿Ya? Entonces nos trasladamos al inciso B. En el inciso B me pide calcular el flujo molar del gas al líquido. Ya sé que la transferencia de masa, he verificado que la transferencia de masa es del gas hacia el líquido. ¿Por qué? Por las concentraciones o las fracciones molares que me da. ¿Qué más? Me decía el problema que solo se transfiere el componente A, nuestro soluto. Ahora, yo tengo dos opciones de cálculo, que es lo que les decía hace rato en la deducción de fórmulas. Tengo, un caso es la contradifusión equimolar y el otro caso es que se difunde A sobre B en reposo. Pero, ¿cuál es más complejo para calcular? La segunda. Entonces, yo por simplicidad voy a trabajar y voy a hacer el cálculo para contradifusión equimolar. ¿Qué ecuación voy a tomar? La ecuación que le hemos deducido para contradifusión equimolar. N sub A, el flujo molar de A es igual a K sub Y sub A menos Y sub A asterisco. ¿Qué son estas variables? Este es el coeficiente global del coeficiente global de transferencia en la fase gaseosa que tenemos como dato, nos da el problema. Y sub A, la fracción molar del soluto A en la fase gaseosa, lo tenemos como dato también, es 0.6. Y el Y sub A asterisco, que ya lo hemos calculado e inclusive lo hemos colocado en la gráfica. Entonces, tengo todos los datos, es simplemente reemplazar la información. El flujo molar de A va a ser igual a 0,205 moles de amoníaco sobre hora metro cuadrado, que multiplica a 0.6 menos 0,08. De esa manera, el flujo molar de A es igual a 0,1066 moles de amoníaco sobre hora metro cuadrado, o moles de A en este caso, ¿no? Sí, porque nuestro soluto le hemos denominado A solamente, moles de A, ¿no? Y estaría resuelto el problema. ¿Tienen alguna consulta? Esto es A, moles de A. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, con esto hemos concluido nuestro avance. Voy a dejar de grabar.